California es donde habita el mayor número de mexicanos en los Estados Unidos, pues según las estimaciones de la Oficina del Censo Norteamericano, son aproximadamente 4.3 millones los connacionales que radican ahí y son el 37% de los paisanos radicados en el extranjero. Tan solo en Los Ángeles, el número de mexicanos asciende a 1.7 millones de personas, lo que representa aproximadamente el 15% de su población y es la ciudad con más migrantes compatriotas, no solo en la Unión Americana, sino en el mundo. California es considerado como un estado santuario y la sexta economía del mundo. Y aunque la característica principal del estado es ser multiétnico, los mexicanos participan en gran medida de este crecimiento y han podido incursionar en empleos y actividades de mayor peso en la vida norteamericana, esto sin dejar de ver a México como su lugar de origen. Los guanajuatenses de California también buscan consolidar sus lazos binacionales, no solo con las remesas y otros factores, sino también a través del voto. Yo llegué a los Estados Unidos en 1984, venía por un año, venía por un tiempo, como muchos, como todos, y al final nos quedamos. Venía a estudiar, a progresar más en mi inglés porque quería ser intérprete y traductora en México, pero al llegar aquí vi la necesidad de maestras bilingües que de verdad les supieran no solo el lenguaje español, un español lo más correcto que se pueda, pero además la cultura y las tradiciones de México. Me enamoré y me quedé. En 1979 y principios del 80, cuando yo llegué, fue impresionante, ¿no? Llegar a lo que nosotros consideramos el primer mundo. Mi intención era hacer un doctorado. A mí me trajeron mis padres en 1965. Y de ahí, que tengo la fecha, fue exactamente el 12 de diciembre de 1969 por aquí, por San Isidro, California. Tenía exactamente 10 años. Mi nombre es Regina Vega, soy presidenta de Federación de Guanajuatenses y presidenta del Club Uriangato Oxnard. Tengo aquí en los Estados Unidos 28 años. Yo vine hace 15 años aquí a Estados Unidos por la razón que mis hijos eran pequeños, y quería una mejor oportunidad para ellos. Y en ese momento creí que en México era un poquito más difícil. Pues gracias a Dios en ese tiempo era muy fácil de arreglar. Y me trajeron, mi padre primero se trajo a 2 hijos, les arregló a 2, después nos arregló a otros 3. Y pues por gracias a Dios nosotros venimos por la línea muy bien. Él ya tenía su casita aquí esperándonos. Y fue un cruce fronterizo poco arriesgado, creo yo, porque tuve la fortuna de cruzar con un grupo de estadounidenses. Soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Derecho, y siempre las cuestiones de carácter internacional, de derechos humanos y sobre todo de grupos vulnerables como es indígenas, migrantes, discapacitados, me ha llamado la atención el tema de la igualdad y el tema de la equidad, pero sobre todo la ambición profesional de querer ser abogado también en Estados Unidos para manejar ambos sistemas, y tengo desde el 2001 viviendo en California. Yo soy periodista que me formé en el estado de Guanajuato. Un buen día yo decidí buscar nuevas expectativas laborales, nuevas expectativas profesionales, y tomé la decisión de venir a los Estados Unidos. Escogí concretamente la ciudad de San Francisco por diferentes razones, ¿no? La primera de ellas es porque encontré en esa ciudad un ambiente que se adecuaba sobre todo a mis expectativas de convivencia humana con otras culturas, porque también era un lugar donde se estaba proyectando el desarrollo tecnológico, algo que siempre me apasionó. Hay un tiempo para ser y hay un tiempo para dejar de ser. Ya tuve el privilegio de servir a mi estado y ahora tengo que dejar de ser servidor público para ser esposa y para ser mamá. Y eso me trajo a Estados Unidos. Y a pesar
de que yo venía con una formación académica, de que venía con una experiencia y una trayectoria profesional. El llegar a este país, en donde cruzando la frontera era despojarme de mi propia identidad, porque para empezar dejé de ser la doctora Esquivel para convertirme en Marta Zamora. Aquí la terminé mi escuela primaria y también de hecho en la escuela que me tocó ir, nadie hablaba español, nadie. No hablaba una persona que hablaba español, puro inglés, así es de que la verdad yo me sentía perdido en otro lugar. Pues uno de los problemas más difíciles para mí fue el idioma, porque pues llegabas aquí, me integraron a la escuela y me iba en el autobús, nadie hablaba. En ese tiempo llegué al este de Los Ángeles, pero en ese tiempo el este de Los Ángeles nadie hablaba español y ahora nadie habla inglés. Estando yo preparándome para aprender un nivel de inglés más elevado, pues los cursos eran de 8 a 2 de la tarde. Entonces en la tarde quedaba completamente libre hasta la noche y era una aburrición para mí, que estaba acostumbrado en México, tenía 3 trabajos. Entonces de ahí yo pensé en decir, no, me tengo que ocupar. Fui a pedir un trabajo y resultó de que, porque vi en un anuncio en el periódico, querían un ingeniero, pues quedé yo haciendo los proyectos. Y desde entonces para acá fui muy afortunado, ¿no? Y pues siempre me ha dado la satisfacción la construcción enormemente. Ha sido una de las satisfacciones más importantes de mi vida que me ha dado un éxito enorme aquí en Los Ángeles. Como yo traía inglés, yo era maestra de inglés en México, pues tenía yo esa gran ventaja de hablar inglés, entonces podía conseguir otro tipo de trabajo. Me metí a trabajar en mercadotecnia, vendiendo por teléfono, tanto ventas en inglés como en español. Lógico que todas las llamadas en español me las pasaban a mí, pero había mucha oportunidad. También trabajé en otro lado, cuidando una lavandería, encargada de limpieza, de abrir y de cerrar en la noche. Y como todos, le batallamos en todo tipo de trabajos. Afortunadamente pude entrar a trabajar a una escuela privada y después metí mis documentos, los mandé a Sacramento, los revalidaron y me dijeron que tenía que estudiar para poder sacar mi bachelorette, que es como una licenciatura en México, y de ahí ya pude avanzar para mi credencial de maestra aquí en Estados Unidos hasta lograr dos maestrías, una en currículo de instrucción y el otro en administración educativa. Y fue que de Chicago me vine para acá, para California, donde de inicio no fue tan malo porque tenía el apoyo de mi familia. Y después de ahí quería yo ser alguien más en la vida. Decidí buscar ayuda para empezar a hablar el inglés, para poner mi propio negocio, que hoy en día lo he logrado. Yo tenía familia aquí en San Francisco, los cuales me acogieron durante mi llegada, pero al igual que todos los millones de inmigrantes que han llegado a los Estados Unidos, tuve que, con mis propias manos, con mi propio esfuerzo, comenzar a labrar en este sentido pues la senda por la que iba de transitar a través de los años. Y bueno, esto implicó el que tuviera que realizar actividades que ocasionalmente todavía tengo que hacer cuando así lo requiere, que lo hago con todo el gusto y con todo el orgullo, pues actividades de distinta índole, ¿no? En una refinería de petróleo, en la cual empecé como obrero y me salí en ese tiempo, a los 27 años, a abrir mi negocio. En ese tiempo yo recuerdo que ganaba lo que es el equivalente de ahora de unos $45 la hora, que era mucho dinero. Ya tenía mi casita a los 27 años, ya tenía mi auto, tenía 2 hijos y pues gracias a Dios me ha ido bien. También hay gente que ha venido sin ninguna preparación y hoy son grandes empresarios. Gente que se dedicó al campo, gente que se dedicó a la construcción, hoy tienen licencias o son contratistas. Yo creo que tiene que ver con la capacidad individual
y también la aspiración y hacia dónde quieras tú llegar. Actualmente tenemos contadores, administradores, ingenieros, abogados, doctores, enfermeros, que hoy son bastante exitosos profesionalmente y como persona aquí en los Estados Unidos, en los diversos estados donde encuentras una mayor acumulación de mexicanos radicando. En los Estados Unidos se tiende mucho hacia la especialización. Por ejemplo, en el caso de... Voy a dar un ejemplo. Si usted quiere trabajar en televisión, usted le preguntan, bueno, ¿qué es lo que sabes hacer? Tú dices, pues sé hacer de todo. No, específicamente cuál es lo que usted mejor hace. Tienes que ser muy preciso. Yo empecé a desarrollarme más en el área de audio, porque aunque yo venía del área de noticieros, el área informativa, eso me fue llevando poco a poco al área de producción, lo que implicó que con el tiempo, como empezó a trabajar sobre todo en radio, empezar a manejar el audio, y eso fue el área en el que me especialicé y para lo cual tuve que estudiar aquí. Y ahora, por ejemplo, yo tengo el privilegio de que ahora que ya no soy una funcionaria pública, de encabezar una organización civil de mujeres. Pues creo que es una oportunidad muy buena que se nos está presentando ahora, y pues más también como yo soy la primera presidenta de federación y quiero empoderar a las mujeres, quiero que este voto tengamos un poco más de voz y tengamos un rostro diferente en la política ahora de México, donde se nos está dando la oportunidad de participar desde aquí, desde el extranjero. Las solicitudes de credencial de elector por mexicanos en consulados de California son las de mayor número en los Estados Unidos. Entre los 10 consulados destacan el de Los Ángeles como primer lugar con 80,175 solicitudes, seguido por los consulados de San Bernardino, San José, Santa Ana y Fresno, en quinto lugar. Somos color, tradición, alegría, valentía y esfuerzo. Aunque estés lejos, tu corazón sigue estando en México. Sé parte de las decisiones de tu país y tu estado votando donde estés. Credencialízate y regístrate en la lista de electores a más tardar el 31 de marzo. Guanajuato está donde estás tú. Hola, soy Jackie Nava, ex campeona mundial de boxeo. Creo que en la política y en el deporte uno debe de jugar limpio, sin trampas. Los del PRI repiten y repiten por todos los medios las mismas falsas noticias contra el del PAN. Son golpes bajos, no dejes que te engañen. Solo buscan dañar a un joven brillante y honesto en el que muchos creemos. Yo, como tú, creo que México merece un cambio joven y valiente. Platicando con martes y jueves 9:30 de la noche por TV4. En lo que
que respecta al país de Canadá, hasta el mes de febrero se han recibido en el Consulado de Montreal 968 solicitudes de credencial de lector, siendo el de mayor número, y le siguen los consulados de Vancouver con 852, Toronto con 689, Calgary con 353 y Ottawa con 143. La posibilidad de los mexicanos de votar en el exterior y concretamente la opción de que la gente de Guanajuato pueda elegir a sus gobernantes, a sus representantes ante el Congreso, al menos en el Congreso local, pues siempre fue una aspiración, ¿no? Es interesante que ahora que se abre esta posibilidad, escuchas una dinámica donde sí algunas personas que habían luchado por ello se sienten reconfortados porque saben que de alguna manera van a ser oída su voz, que puede ser considerado en este caso su opinión. Mira, el voto de los mexicanos en el exterior inicia aproximadamente es un movimiento de derechos políticos que se inicia en California, se continúa en Chicago, es una ciudad bastante migrante, Illinois, y aparte también es un estado muy liberal, donde la apertura de ideologías es muy importante porque se hace una fuerza social bastante cerrada en el término de bloque. Significa mucho porque yo fui una de las personas en la última generación del CCIME, que fue de la suscripción política, que fuimos los que logramos que nos dieran esta oportunidad de votar. Yo estuve viajando por mucho tiempo a la Ciudad de México, estuve en el Congreso, Senado, con todos los partidos, cabildeando para que nos dijeran que sí. Y muchos nos decían que no, y que no, y que no, y al fin hubo estos cambios de ley y por fin nos dijeron que sí. Y se logró y votamos en 2006 y en el 2012. No se pudo, en el 2006 fue un número muy reducido, muy pequeño, y nosotros cuestionamos que era porque nuestra gente no tiene documentos, es lo que más carece acá en Estados Unidos. Hay mucho interés en querer votar este año, mucho interés. Desde hace 6 años hubo mucho interés, pero teníamos que ir hasta Tijuana. Pocos fuimos los que sí fuimos a votar hasta Tijuana, o muchos fueron a su lugar de origen a votar, porque era muy difícil, pero ahora, si lo podemos hacer desde acá, desde el consulado, los que no pueden salir del país también están interesados en votar. Entonces, después de una lucha se logró que se pueda credencializar acá, que ha sido un paso que ha tardado, pero que ya se dio. Al principio, cuando se pidió que se votara, que se pudiera sacar la credencial de elector desde acá, de los consulados, lo negaron. Pero gracias a que las organizaciones de mexicanos estuvimos, aunque yo no soy muy involucrada en todo eso por tener otro tipo de rol, pero sí luchamos. Se está haciendo una gran promoción. Nosotros también como organización estamos participando en promover, decirles, acude a tu consulado, tramita tu credencial de elector, regístrate para votar, no se te olvide activarla. Es muy importante que la actives antes del último día de marzo, antes del 31 de marzo. Hasta esa es la fecha límite. Tienen hasta el 31 de marzo para poder sacar su credencial de elector, que yo ya la tengo registrada, lista para votar. Y vamos a poder votar por presidente de la República, senadores y gobernadores, donde los congresos locales lo aprueben, como Guanajuato. Pues pienso que primeramente debemos de tratar de convencer a la gente o asesorarla de que debe de sacar primeramente su credencial de elector aquí en los Estados Unidos. El consulado nos está dando esa oportunidad de que nos acerquemos y saquemos nuestra credencial
y pues enseñarle también nosotros como club a la gente que debe de, una vez que le llegue, debe de activarla. Ahorita lo que estamos haciendo es concientizar a registrarse para aquellos que no pueden ir a Guanajuato, que no tienen un estatus migratorio y que quieren tener vida política y participación política en la entidad. Y si todos nosotros, todos los mexicanos que estamos aquí, pusiéramos ese granito de arena al votar y tomar esa decisión, y sería fabuloso. Y de esa forma también ayudaríamos a México a que cambiara, pienso yo. Entonces ahorita yo creo que es la oportunidad que tenemos. Sabemos que hay que no es lo que queremos, pero sí ya está ahí. Y si ponemos un poco de esfuerzo cada uno de nosotros, lo logramos. La credencial es bien importante, y es bien importante porque tenemos que apoyar a México. Sí, quisiera que todos que están aquí, que emigraron de allá, puedan registrarse para votar, porque igual tenemos muchos seres queridos que siguen allá, lo cual pensamos, y votar para ellos, darles a ellos más voz de las decisiones que les va a afectar a ellos estando allá, es importante nosotros tener ese poder desde este lado, que todavía podemos mantenernos conectados con las decisiones de allá, aunque estemos aquí. Que no se diga que hoy en día estas generaciones no aprovechamos de que tenemos el beneficio de votar. Pero fíjese que hay un segmento de la población muy importante. Este segmento de nuestros jóvenes de primera y de segunda generación. Y estos jóvenes que siendo mayores de 18 años aquí, que siendo binacionales, ¿verdad?, tendrían también que entrar en todo este paquete de regístrate, credencialízate y vota. Con ellos es muchísimo más complejo. ¿Por qué? Porque en este segmento de población hay un desconocimiento muy importante de lo que es México, no en el sentido sentimental que nosotros como padres podemos transmitirles, sino también en el sentido de lo que significa para ellos México como su patria. Y lamentablemente, y esto va para toda la comunidad migrante, muchos padres no le informaron a sus hijos de que eran indocumentados. ¿Por qué? Para no hacer divisiones, porque otros los chicos nacieron en los Estados Unidos y esos eran norteamericanos. Entonces, ¿cómo ibas a decirle al que vino de 3 años, tú no eres norteamericano, vas al colegio, ¿eh? Tu hermano sí y tú no? Entonces se callaron y no les dijeron la verdad. Ahora se habla mucho de los jóvenes Dreamers, ¿no? Ahora ya todo el mundo sabe de lo que se trata. Hace 1 año y medio, 2, no lo sabíamos. Y eso se lo debemos a Trump, ¿eh? Si Trump no hubiera sido tan vociferante, ni quién se enterara del tema. Entonces, ¿qué pasa con ese perfil de jóvenes? Son ciudadanos mexicanos con una situación muy delicada porque quieren quedarse en Estados Unidos y están en su derecho en términos de trayectoria de vida, pero desafortunadamente el marco legal pues no está a su favor o los tiene en un limbo. Frente a eso, yo haría un llamado y diría que valdría la pena que esos jóvenes consideren algo que es importante. Dennos una lección a los mexicanos, a los estadounidenses. No pueden votar allá y eventualmente, esperemos, puedan resolver su situación, pero sí pueden votar en México. Y son ciudadanos de este país. Y eso implica que podrían ser ciudadanos de más de un lugar. Y sobre todo en el caso de los que tienen una cierta educación, podrían dar una gran lección a su país de origen, al lugar que dicen no conocer. Algo que no se conoce no se puede amar. Y si no se puede amar, no se puede generar esa circunstancia de decir, va. Y en ese sentido, sería muy vigoroso que ese perfil de jóvenes, que además son exactamente el perfil ciudadano 20, 30, ¿no?, de edad, pues participara. Y que sacara su credencial, sobreviviera, resistiera, ¿no?, a los obstáculos que pone el propio sistema electoral,
y que entonces votaran, y en ese sentido mandarían un mensaje muy potente a cualquiera que gobierne, sea a nivel local o sea a nivel presidencial, ¿no? Como clase política, diciendo, sí contamos, y no es posible que solo nos vean por remesas o cuando Trump los hace visibles en este país. Ya que la migración de hoy, pienso que no es la misma de hace 20 o 30 años, como nuestros políticos han venido y han dicho que eran migrantes hace 20 o 30 años, la política ya no es la misma. Creo que, como decía hace rato, que los candidatos van a abrir sus expectativas, los partidos políticos también van a tener que reconocer que una parte importante de su vida y de su ejercicio de servicio no se limita únicamente al espacio geográfico que está en Guanajuato. También estamos de este lado y también somos guanajuatenses y también nos interesa, obviamente, lo que ocurre en nuestro estado. Vivo ahorita en Estados Unidos. Por ejemplo, en mi caso, elegiría a un candidato que luchara para la educación para todos. Ahora saber de que puedo ejercer este derecho en el extranjero por mi país de México, una gran emoción. Y primeramente, en las elecciones voy a votar. México está donde estás tú. Vota desde el extranjero. Instituto Nacional Electoral.